Mi mamá me bajó el novio y ahora está embarazada de él. No sé en qué momento mi casa dejó de sentirse como si fuera mi propia casa. Supongo que fue el día que escuché a mi mamá reírse de esa forma. Esa forma que no la puedo olvidar porque desde el primer instante yo supe lo que significaba. Esa risa no la usaba conmigo. Esa risa solamente la usaba cuando quería gustarle a alguien, cuando estaba quedando bien con alguno de sus muchos galanes, porque sí, mi madre ha tenido demasiadas relaciones para una sola vida. Mi mamá apenas tiene 45 años y yo tengo 24. Y hasta hace 6 meses vivía con ella mientras ahorraba para irme a rentar. Y sí, antes de que me lo pregunten, mi mamá siempre fue de esas mujeres que compiten con su hija sin decirlo abiertamente, pero se nota. Esas cosas siempre se ven. Nunca lo había visto tan claro como ahora. Pero definitivamente siempre estuvo ahí. Si yo me arreglaba, ella se tenía que arreglar mucho más. Si alguien me decía que estaba muy bonita, ella hacía comentarios tipo, ay, pero mírame, yo me veo mucho mejor y eso que le doblo la edad. Yo siempre pensaba que era broma, o trataba de suavizarlo porque nadie quiere pensar que su propia madre es su enemiga. Pero no era broma. Cuando empecé a salir con mi, ¿cómo llamarlo? Ex, novio, no sé. Con Julián, dejémoslo ahí. Todo parecía normal. Éramos una relación formal, estable. Nos fuimos conociendo poco a poco. Él sabía perfectamente todo lo que pasaba entre mi madre y yo. Y después de 3 años de relación, hablábamos de irnos a vivir juntos, lo que hace cualquier pareja normal en cierta edad. Lo llevaba, por supuesto, que muy seguido a mi casa porque mi mamá siempre insistía. Decía, que venga, que venga. Quiero conocer muy bien al muchacho con el que te vas a ir, mi vida. Pero al principio, yo pensaba que eso era algo bueno de mi mamá, que quizás con esta relación mi mamá había cambiado y en verdad estaba buscando lo mejor para mí. Más equivocada no podía estar. Qué padre que se llevaran bien. Qué padre que fueran casi amigos. Qué padre que platicaran tanto. Pero de repente ya no me resultó tan padre cuando empecé a notar cosas primero pequeñas. Mi mamá se arreglaba demasiado cuando Julián estaba en la casa. Y cuando les digo demasiado, en verdad es demasiado. Se ponía esos pantalones que no usaba nunca. Blusas súper escotadas, se maquillaba mucho más de lo normal, perfume que la podías oler a kilómetros antes de llegar a la casa. ¿Tacones en la sala? ¿Por qué? ¿Blusas tan escotadas? ¿Para qué? Y un día bajé a la cocina y los encontré riéndose, ¿cómo llamarlo? Cerca. Próximos. Demasiado cerca. Claro que eso no me gustó. Y en un mal tono les dije, bueno, ¿de qué se ríen? Ay, nada, nada. Cosas de adultos, mi amor. ¿Cosas de adultos? ¿Cómo que cosas de adultos? Pero yo ya soy una adulta y el adulto que tienes enfrente, ¿qué crees? Es mi novio. Esa frase se me quedó clavada por muchísimo tiempo. Así que empecé a notar miradas y al principio hasta pensé que yo me estaba sugestionando, pero no era el caso. Él tenía miradas hacia ella y ella también tenía miradas hacia él. Lo peor es que cuando se lo comenté a Julián, él me hizo sentir como si yo estuviera loca. Claro, que no faltaron las frases como, ay, por favor, estás exagerando. ¿Qué dices? Es tu madre. ¿Cómo crees que yo me voy a fijar en tu madre? No, es que en serio estás enferma. Deberías ir a tratarte. Y yo, después de escuchar esas frases, una parte de mí le creía. Porque nadie quiere pensar que su mamá es capaz de hacerle algo así. No. Esto no sale, pero en serio, ni en la televisión. Pero todo explotó una noche. Julián y yo habíamos discutido. Por una tontería, una cosa insignificante. Pero él se fue molesto de mi casa. Yo inmediatamente me fui a mi cuarto, me puse a llorar, ya saben, típico drama después de una pelea. Pero a la mañana siguiente bajé por agua. Y el coche de Julián seguía afuera. En ese momento me dio terror. Pensé, seguro se quedó dormido. Caminé
hacia el cuarto de mi mamá y la puerta estaba cerrada. Escuché un ligero ruido, una risa baja. Ya saben cuál risa, la misma que les comenté al principio. Toqué la puerta y la risa se cayó. Silencio. Volví a tocar y mi mamá abrió la puerta con el cabello muy despeinado y básicamente sin ropa. Y detrás de ella estaba Julián. Sí, mi novio, sin camisa. Jamás voy a olvidar la sensación que tuve cuando los vi a los dos así. No solo fue decepción y tristeza, fue algo mucho más profundo, como si me hubiera roto por dentro. Las dos personas en las que se suponía que más tendría que confiar me habían traicionado y en mi propia casa mientras yo dormía. Qué asco, nada más de pensar esto. ¡Ay, no puedo! Inmediatamente él me dijo, no es lo que parece. Ya saben, las típicas frases que nadie les cree. Pero mi mamá no crean que parecía avergonzada porque no, al contrario. Mi mamá se enojó porque la había interrumpido. Me dijo, ya, por favor, mijita, eres grande. No dramatices, porfa. ¿No dramatices? Mi novio se estaba acostando con mi mamá en mi casa, pero en el cuarto de ella. ¿Y mi mamá todavía se enojaba? Por supuesto que en ese momento grité, lloré, pataleé, berrié, hice de todo. Evidentemente de mi boca salieron cosas terribles. Y todavía no les podría decir que me arrepiento de haberlas dicho. Pero ¿saben qué fue lo peor? Que él ni siquiera me pidió disculpas. No me quiso dar una explicación, nada. Solo dijo, las cosas se dieron. O sea, esto no lo planeamos, simplemente pasó. Simplemente pasó. No, las cosas no simplemente pasan. No fue como que ibas pasando en la cocina y de repente se te cayó un vaso con agua. Te metiste con mi mamá. Esto se construye, esto se consiente, se alimenta, se coquetea, se permite, se avanza. No simplemente se da. Por supuesto que ese mismo día me fui de la casa de mi mamá. Decidí quedarme con una amiga, bloqueé a Julián y a mi mamá. No tuve el valor para bloquearla, lo debo de confesar, porque a pesar de todo, pues sigue siendo mi madre. Durante semanas, eso sí, no supe nada de ellos. No quise contestar una llamada, no quise hablar por un mensaje, nada. Tampoco no vayan a pensar que me buscaron demasiado, porque eso no fue. Pero un domingo ella me llamó. Y yo ya no supe cómo evadirla más, entonces le contesté y me dijo que teníamos que hablar. Pero en su casa. Así que fui. No me pregunten por qué fui, porque todavía no lo entiendo. Pero tal vez porque una parte de mí seguía esperando que todo fuera un malentendido, o que ella se diera cuenta del daño que me había hecho y me pidiera perdón, y no solo por lo de Julián, sino por todos los años que llevaba sucediendo algo sin que mi mamá se hiciera responsable de ello. En cuanto llegué a su casa, me sentó en la sala. Y por supuesto, Julián estaba ahí. ¡Ah, qué escena tan desagradable! Sentado como si fuera ya parte de la familia, del mobiliario o parte de esa casa. Y entonces me dijo la peor frase que me pudo decir, porque yo pensé que después de lo que había visto ya no podía suceder nada peor. Pero sí, soltó aquella frase. Estoy embarazada. No. Yo de inicio, por supuesto que no les creí. Pensé que únicamente estaba siendo cruel como siempre lo había sido conmigo y que era una broma enferma. Preguntar de quién hubiera sido tonto, porque inmediatamente que mi mamá dijo aquella frase, se tomaron de la mano. Él, eso sí, bajó la mirada. Y mi mamá sonrió. Yo sentí náuseas. No exagero, se los prometo que me dieron náuseas reales. Mi mamá embarazada de mi exnovio o novio, porque ni siquiera habíamos terminado. Simplemente yo los vi y en ese momento asumí que él y yo ya no éramos nada, pero no habíamos ni siquiera platicado. Pero ¿saben qué fue lo más retorcido de todo esto? Que empezó a justificarlo como si me estuviera haciendo un favor. Empezó con frases de, ay, mijita, es que ustedes ya estaban muy mal. Yo no le quité nada a nadie. Y mira, mejor que lo haya hecho conmigo a que lo haya hecho con quién sabe quién. ¿Estás de acuerdo?
Mi amor, tú tienes que entender que para el amor no hay edad. El amor no tiene edad. Y todas esas frases que me estaban diciendo eran puras patrañas. Mi mamá tenía 45, él tenía 26, yo tenía 24, y lo único que estaba sucediendo es que ellos eran unos inmaduros. No, lo que mi mamá sentía por Julián, por supuesto que no era amor. Se llamaba competencia. Y como fruto de la competencia venía un hermanito en camino. Lo que mi mamá tenía era un ego desmedido. Era querer demostrar que todavía podía ganar. Y sí, por supuesto que todo el mundo se enteró de esto. Porque ella ni siquiera se escondió, no crean que tuvo pena o vergüenza de decirlo. Abiertamente subió fotos, le dijo a todo el mundo. La propia familia se enteró que mi novio ahora era el novio de mi madre. Si tú te metes a sus redes sociales podrás ver fotos de ella, su panza, con él, como si fueran una feliz familia. Y con frases tipo, cuando el amor llega inesperadamente. Todo lo que se hace con amor sale bien. Y cosas que son, de verdad, una burla. La gente cercana a nosotros empezó a escandalizar. A mí me mandaban mensajes, me marcaban, algunas personas realmente interesadas en saber si yo estaba bien, otras más por chisme. Ya saben, venían las típicas frases de es que también él decidió. Seguro, él fue el que sedujo a tu madre. No. Tu mamá está enferma. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo? ¿Dejaste que tu mamá te bajara al novio? Y todas esas frases que ni siquiera podría acabar de contarles porque son absurdas. Y yo les puedo decir que no sé qué es peor, que él me haya traicionado o que mi mamá haya disfrutado ganarme. Porque sí, eso es lo que fue, una vil competencia. Ella quería probar que todavía podía quitarme algo. Y aún están juntos. Viven en mi antigua casa, que es la casa de mi madre. Y siguen esperando un bebé que técnicamente iba a ser mi proyecto de vida con Julián. Y digamos que él lo cumplió con alguien de la familia, mi madre. Pero lo más oscuro y guácala de todo esto es que a veces me pregunto cuándo realmente empezaron. Porque yo ese día me di cuenta, pero dudo mucho que haya sido la primera vez. Aquellas miradas, mientras más lo pienso, tenían tiempo. Las risas seguramente se habían vuelto mensajes, chistes internos. No les voy a mentir. Hay muchos días en que el sentimiento que tengo dentro es horrible, oscuro. Y otros, los que pienso en mi madre y me da lástima. Lástima de saber que probablemente Julián le haga lo mismo a ella. Una mujer no puede competir con su hija, mucho menos por un hombre. ¿Y yo? Yo jamás voy a competir con mi madre por un hombre. Por mi paz, decidí alejarme. Pero lo que más me duele, por supuesto que no es haber perdido a Julián. Sí me duele haber perdido a mi mamá. Porque una mamá no te baja el novio. Una mamá no duerme con el hombre que dice que te ama. Una mamá no te mira a los ojos y te dice que no dramatices. Y ahora, cada vez que la gente me pregunta por mi familia, yo tengo que pensar si en verdad cuento lo que pasó o si sonrío, invento una historia y cambio de tema. Y sí, mi mamá me bajó el novio. Y ahora están esperando un bebé. Y yo todavía estoy tratando de entender qué clase de mamá hace eso.